¿Cómo se llegó a la crisis económica con Velasco Alvarado? Bueno, nuestra hipótesis es que la economía peruana tuvo una tormenta perfecta, la cual se ve amplificada por los efectos negativos de los choques externos, la inestabilidad política, la falta de capacidad para desarrollar actividades exportadoras y también así como la falta de desarrollo empresarial nacional. A continuación, y después de una breve introducción de la economía peruana en la década de 1970, abordaremos distintos factores y principalmente nos enfocaremos en detallar cómo cada de estos factores juega un papel clave en el colapso del crecimiento económico de nuestro país. Como sabemos, el Perú nunca ha sido un país de rápido crecimiento económico. Por eso, según la teoría de Thor y Bertrand de 1978, esta nos detalla que desde 1890 hasta 1970, el PBI del Perú alcanzó una tasa promedio anual de hasta el 1%. El crecimiento se concentra principalmente en las zonas costeras. De esta manera van impulsando íntegramente la exportación de productos primarios, tales como la minería, la pesca y la agricultura. Los enormes ingresos provenientes de los recursos naturales dieron lugar a una enfermedad, o mejor conocido como el síndrome holandés, que limitaba severamente la capacidad de desarrollar industrias nacionales que podrían realizar procesos de sustitución de importaciones y a su vez poder exportar productos manufacturados. De hecho, al igual que la industria extractiva, las exportaciones estuvieron principalmente controladas por inversionistas extranjeros, los cuales tuvieron mucho que ver con los procesos de exportación. La influencia de la coca y el contrabando tienen sus inicios en 1964, donde se cultivaban aproximadamente 16.000 hectáreas de hoja de coca de manera legal, esto como alimento del campesinado. Fue 10 años después que se cultiva la hoja ilegalmente y según la ENACO, para 1986 se estimaba que habían 132.000 hectáreas de plantación ilegal. Esto hacía 10 veces más que en sus inicios. Además, se estimaba que, de acuerdo a las hectáreas, se empleaba a más del 1% de la fuerza laboral. Para las producciones cocaleras de 1.3 y 2.4 toneladas métricas por hectárea al año, la agrícola con un valor de 600 millones de dólares, la agroindustrial, que vendría a ser la producción de pasta básica de cocaína, con un valor de 1.2 millones de dólares, se obtiene un producto bruto total de 1.800 millones de dólares, de manera que la producción de la coca constituía el 5% del PBI, el 20% del PBA y el 25% del Producto Bruto Industrial, esto para el año de 1989. Juan Velasco Alvarado inició la reforma agraria bajo el lema Campesino, el patrón no vivirá de tu pobreza. En esta línea se expropiaron 9.2 millones de hectáreas. Esta decisión quizás en el futuro impidió que Sendero Luminoso tenga un mayor alcance en el sector del campesino. Por ello cabe preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si la reforma agraria no hubiera sido realizada y Sendero Luminoso hubiera llegado a un campo convulsionado? Pero ello no pasó y las consecuencias fueron otras, tales como la disminución de la inversión privada en 14 puntos porcentuales respecto del año de 1968 y el aumento de la inversión pública en un 11% respecto a este mismo año. Consecuentemente, la participación estatal en el Producto Bruto Interno alcanzó históricamente un 31%. Sin embargo, la aparición de empresas estatales estuvo acompañada de una mala gestión y administración. Esto ocasionó un clima lúgubre en nuestra economía. Muestra de ello es la crisis pesquera, donde la sobreexplotación de la anchoveta lo llevó a las puertas de la extinción, afectando la cadena alimenticia de la costa y reduciendo el número de aves guaneras, fuente de unos recursos básicos de la economía peruana. Ello llevó a que el sector pesquero se paralice, ocasionando que el número de desempleos aumente y afectando la cadena de consumo en el Perú. Si bien es cierto mencionar que nuestro país venía pasando por una profunda crisis económica ocasionada por gestiones poco ortodoxas, las cuales nos condenaron a una fuerte recesión, la organización terrorista Sendero Luminoso, encabezada por el genocida Abimael Guzmán, no solo lograron que este resultado se agravara, sino que tuvieron sus propias consecuencias negativas para la economía de nuestro país. Algunas de estas representan costos que hasta el día de hoy no han podido ser pagados. En base a los datos compartidos por la Comisión Especial, la cual fue designada por el Senado de la República en el año 1988, las pérdidas económicas ocasionadas por el terrorismo dentro del periodo 1980 a 1988 ascienden a más de 9.184 millones de dólares.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que entre 1980 y 1991 el terrorismo ocasionó una pérdida de más de 2.000 millones de dólares ocasionada por las constantes destrucciones de torres eléctricas de alta tensión, llegando en 1989 a haber destruido 335 de estas. Es entonces, en 1991, que la economía peruana tiene un cambio drástico, con el famoso Fujishock. Para el año 92, la inflación acumulada era de un 56.7%, pero en el 93 cerró con un 39.5%. Las cifras iban variando en un dígito mensualmente. El sistema funcionaba como una bodega. Todo el dinero que ingresaba en un día era gastado. Surgen dos momentos claves para la economía peruana. El primero es la captura del genocida Abimael Guzmán y el segundo es la resolución del conflicto de la toma de la embajada japonesa tras el efectivo operativo Chavín de Huántar. En agradecimiento, dicha comunidad nos integra a la PEC, el cual significa Asia Pacific Economic Cooperation, el cual es un foro donde solo se encuentran países con alto relieve económico. En la incorporación a este nos permite la expansión económica. Posterrorismo surgen políticas fiscales más drásticas. El BCE recoge mayor independencia y se conforma como un organismo constitucionalmente autónomo, generando actividades de mercado. Se eliminan las trabas al comercio exterior como los gravámenes para así mejorar la producción del país. A fin de cuentas, parece que Dios escuchó a Hurtado Miller. El INEI dividió el comportamiento de la economía peruana durante 1980 al 2000 en 2 decenios. El primer decenio registró una tasa de crecimiento en el PBI del menos 1,0% anual. La demanda interna decreció en un promedio del menos 1,2% anual, afectada por la formación bruta del capital, que a su vez esta cayó en menos 4,1%, gracias a la disminución del consumo privado y del consumo del gobierno. También sabemos que las exportaciones cayeron en menos 1,4% y las importaciones en menos 2,8%. Por otro lado, en el segundo decenio, el PBI creció a un ritmo promedio del 3,9% anual, la demanda interna creció en un promedio del 3,6% anual y tanto las exportaciones como las importaciones crecieron en una tasa promedio del 8%. La diferencia entre un decenio y el otro está en las medidas que se aplicaron, es decir, las políticas económicas y sociales para erradicar la violencia de Sendero Luminoso, ya que era imposible salir de la crisis económica por la que estábamos atravesando sin antes erradicar la violencia que atentaba contra la vida de los peruanos y también afectaba de gran manera la economía de nuestro país. ¿Cuántas vidas se perdieron durante la época del terrorismo según la CBR? Bueno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional usó 3 bases de datos para determinar el número de muertes resultadas a partir del conflicto armado interno, terminología usada por la misma. La primera, la base de datos de la Defensoría del Pueblo, a raíz de denuncias por desapariciones forzadas interpuestas ante el Ministerio Público. La segunda, organismos no gubernamentales. Y la tercera, la base de la propia comisión. El método estadístico utilizado fue el EMS o estimación de múltiples sistemas, utilizados tras la guerra de Kosovo y la guerra civil de Guatemala. Cabe mencionar que el presente método, además de considerar a los damnificados presentados ante las previas instituciones, también considera a las víctimas nunca antes reportadas ante alguna institución formal. En base a todo lo expuesto, se determinó dentro de un intervalo de confianza del 95% que las muertes se encuentran estimadas en 69.280. Entre los principales actores por muertos provocados se encuentran Sendero Luminoso con un 46%, agentes del Estado con un 30% y otros agentes o circunstancias con un 24%. Respecto a la tasa de desempleo, de pobreza y del crecimiento económico, la Comisión de la Verdad y Reconciliación utiliza el término destrucción del capital humano. Este se refiere al impacto económico que dejaron las personas que fueron tanto asesinadas como violentadas por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Este término también incluye a las personas que quedaron afectadas de manera psicológica y física. Debido a ello, muchas familias perdieron el sustento de su hogar y otros quedaron en un estado de invalidez física, logrando así que pierdan su trabajo, por lo que las personas tuvieron que redoblar sus esfuerzos
para asegurar la manutención de cada integrante y por consiguiente evitar adoptar formas de vida precaria y provisionales. Así, muchos optaron por trabajos de poca rentabilidad, lo que lamentablemente no les permitió acceder a ingresos necesarios para su subsistencia. Además, la informalidad laboral generó en estas familias condiciones de inseguridad e incertidumbre que no tenían en la etapa previa al conflicto. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado también afectó la dinámica productiva de la comunidad e imposibilitó el desarrollo normal de las actividades económicas de la población. En Lima Metropolitana, la tasa de desempleo fluctuó entre 9.5% en 1993 y 6.9% en 1998, por lo que la tasa de promedio fue de 8% superior a la de Perú urbano, que fue de 7.6% en el periodo de 1996-2000. Por otro lado, el desplazamiento masivo también forma parte de la destrucción del capital humano, ya que muchas personas, principalmente de la sierra, se vieron obligadas a migrar por circunstancias violentas a manos de Sendero Luminoso y otros grupos terroristas. Ello produjo que la actividad laboral local se viera afectada. Asimismo, la oferta y demanda en esos sectores disminuyó en gran manera, paralizando así la economía a niveles macroeconómicos. Por todo ello, generó que en el año 1991 el índice de pobreza aumente a 57.4% según INEGI. Por otra parte, debido a la situación en la que se encontraba el país, muchas escuelas y universidades tuvieron que cerrar, dejando sin posibilidad a los niños y jóvenes estudiantes de mejorar su calidad educativa y su calidad de vida, pues ello era un obstáculo para hallar formas de mejorar su situación económica. Sin embargo, después de todo el tormento, se planteó un programa de recuperación que tenía 3 objetivos básicos: lograr tasas de crecimiento altas y sostenidas de la producción y el ingreso, reducir la pobreza y generar puestos de trabajo. En principio, para lograr estas 3 metas, los requerimientos macroeconómicos debieron de ser compatibles e impedir políticas de Estado efímeras. En 1981 se expira el Decreto Legislativo número 46, el cual fue el primer esfuerzo del gobierno para responder legalmente a los ataques del PCP Sendero Luminoso. En este se tipifica por primera vez el delito del terrorismo, así como también se da el marco legal para la división contra el terrorismo llamada DINCOTE. Esta fue concebida como una unidad de tipo operativo investigativo. Este decreto legislativo es conocido como la Ley Antiterrorista. En 1987, en el primer gobierno de Alan García, se dicta la ley número 24651. En esta se introduce en el libro segundo del Código Penal la sección A denominada de los delitos de terrorismo. En esta se colocan penas para las personas que participan en la realización de actos de terrorismo, así como las personas que colaboran. Posteriormente, el 5 de marzo de 1990, se crea el Grupo Especial de Inteligencia llamado GEIN, la cual es una unidad perteneciente a la Policía Nacional del Perú, con el fin de localizar y capturar a los miembros pertenecientes a estos grupos terroristas, la cual atrapó al líder de Sendero Luminoso llamado Abimael Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo, el 12 de septiembre de 1992. Asimismo, en noviembre de 1991, se crea el Decreto Legislativo 740, el cual faculta la entrega de armas a las rondas campesinas, el ejército y sobre todo la Marina de Guerra. Y es que a través de las Fuerzas Armadas, que el Estado promueve el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos. En ese mismo mes se expira el Decreto Legislativo 741, donde se reconoce a los comités de autodefensa como organizaciones de la población surgidas libre y espontáneamente para desarrollar actividades de autodefensa, evitar la infiltración terrorista, defenderse de los ataques de esta y apoyar a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas respecto a la tarea de pacificación. Luego, el 5 de mayo de 1992, se promulgó el Decreto Ley número 25475, donde se establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación
instrucción y juicio. Este decreto se enfoca en aquellas personas afiliadas a las organizaciones terroristas, apología, reincidencia y sus respectivas penas. Además, hace énfasis en la actuación de la Policía Nacional del Perú en la investigación sobre la materia. El 26 de mayo de 1992 se publicó el Decreto Ley 25516, el cual autoriza al Ministerio de Justicia la contratación directa de obras para la edificación de un pabellón de máxima seguridad, destinado para procesadas o condenadas del delito de terrorismo, en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. Además, el Departamento de Inteligencia Colina funcionó en 1991, bajo el control del SIN, el cual era el Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, con el objetivo de obtener información acerca del PSP, que es el Partido Comunista del Perú, o también conocido como Sendero Luminoso. Tuvieron ejecuciones especiales de inteligencia, la cual consistían en desapariciones forzadas, vigilancia y seguimiento a diversas personas. Además, capturaron e interrogaron a Mesmer Talledo, quien fue un agente infiltrado del PSP, el cual compartía información clasificada. Entonces, llegamos a la conclusión de que Sendero Luminoso no solo generó caos y atemorizó a todos los peruanos, sino que además, mediante sus métodos violentos, provocó que la crisis ya preexistente en el país se agravara. Los daños sociales y los daños económicos que éste generó es algo que hasta el día de hoy nos cuesta borrar. Por el lado económico, tal y como ya lo mencionamos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó una pérdida de 2.000 millones de dólares americanos a causa de los constantes ataques por parte de Sendero Luminoso. Entre ellos podríamos mencionar los comúnmente apagones, los ataques a las comisarías, ataques violentos a las patrullas, los coches bombas, ataques con petardos, entre más. Todo ello con la finalidad de poder justificar su ideología retrógrada y dar a entender que para ellos un atentado, como era comúnmente usado por ellos, no era más que demostrar su inconformidad con el Estado. Ciertamente la caída de Abimael Guzmán significó de algún modo un avance a nivel económico gracias a la confianza que fue retomando el país gradualmente, y social, puesto que se redujo sustancialmente el psicosocial producto de la inseguridad y represión. Sin embargo, ello no significó que Sendero Luminoso dejara de operar. No fue hasta julio de 1999 cuando capturaron a Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, y un año más tarde capturaron a la mayoría de los cabecillas de la organización terrorista. Pese a que hayamos derrotado a estos movimientos violentos y subversivos en el plano bélico material, esta situación no fue trasladada paralelamente en el plano ideológico. Los rezagos de esta pugna se vieron reflejados en nuevas entidades revolucionarias disfrazadas de movimientos políticos, organizaciones políticas dedicadas al narcotráfico y demás fines criminales. Nuestro panorama es un claro ejemplo de que la inestabilidad económica genera brechas sociales cada vez más grandes e insostenibles con el paso de los años, lo que genera un claro descontento por parte de los sectores más afectados, descontento que puede ser capturado y manipulado por sanguinarios líderes, asimismo llamados revolucionarios, que tienen como único objetivo romper el orden constitucional, jurídico y económico. En el proceso de reconciliación debemos tener en cuenta que durante la época del terrorismo, de la misma manera en que los grupos criminales atentaron contra la sociedad, de alguna forma las autoridades políticas, al no responder de manera adecuada los ataques, causaron un daño similar a la población. En otras palabras, no solo existieron daños entre dos partes, es decir, entre el Estado y Sendero Luminoso, sino que colateralmente los ciudadanos fueron los más afectados. Esto es un proceso incesante, es una continua reflexión en donde la solución no se encuentra en la violencia de algún grupo antisistemático, sino que se encuentra en el consenso. Mientras no logremos entender la importancia de una democracia participativa, la victoria contra el peor grupo subversivo de nuestra historia será esporádica y lamentablemente las vidas inocentes cobradas serán en vano. Es por esto que la ciudadanía debe conocer la etapa de terror que vivió nuestro país, esto con la finalidad de que no se vuelva a repetir. Esperamos algún día ver, en un futuro no muy lejano, a un Perú unido y a un Perú justo.